Jorge Negrete arrancó el sobre sin siquiera mirar al asistente que se lo había dejado sobre la mesa de mezclas. La mañana llevaba horas torciéndose. Un micrófono fallado, un operador nuevo que no entendía el ritmo del estudio y un productor extranjero que insistía en dirigirlo como si fuera un debutante. Nada de eso le preocupaba realmente. Lo que lo inquietaba era esa sensación, ese presentimiento que se le incrustaba en el pecho desde antes de amanecer, como si algo invisible avanzara hacia él. El sobre estaba amarillento, con un sello borroso de la Secretaría de Gobernación y la tinta corrida de un archivo que había dormido durante décadas. Jorge lo sostuvo un segundo, no por miedo, sino por la extraña intimidad de esos papeles viejos. Tenían el olor de una época que él había decidido enterrar incluso antes de alcanzar la fama. Lo abrió. Una sola hoja, mecanografiada, oficial. El encabezado decía: Departamento de Exámenes Especiales, 1939. La respiración de Jorge se quebró apenas un instante. La sala de grabación seguía vibrando detrás del vidrio. Los músicos bromeaban. Las trompetas afinaban intervalos que se mezclaban con el vapor del café. Pero para él todo quedó mudo, como si la habitación se hubiera llenado de aire denso. Volvió a leer la fecha. 1939. El año que él jamás mencionaba. El año que solo existía como un rumor entre quienes conocieron al joven teniente que todavía no era estrella, ni charro, ni mito. La carta contenía un informe médico militar, un diagnóstico, observaciones frías que redujeron a un hombre entero a unas líneas burocráticas. Inestabilidad vocal, emisión irregular, no apto para actividades de exigencia profesional en canto. Esa frase, tan precisa y tan cruel, había sido su condena silenciosa. No por el contenido médico, un problema pasajero, una inflamación, un desgaste producto del entrenamiento militar y de noches sin descanso, sino por el juicio que implicaba. Para un joven que soñaba con cantar, que veía en la música un puente hacia una vida distinta, aquella sentencia era un disparo certero contra su futuro. Recordó el día en que se la entregaron. Un escritorio verde olivo, un capitán con bigote rígido, un silencio incómodo. Jorge había tomado la hoja con manos firmes, siempre firme ante los superiores, pero en cuanto salió del cuartel, sintió la grieta formarse bajo sus pies. Si alguna vez esa evaluación llegaba a manos equivocadas, sería ridiculizado. Peor aún, sería descartado antes de haber nacido al mundo artístico. Por eso se la prometieron esconder. Por eso él aceptó no volver a preguntar. Y sin embargo, ahí estaba, regresando de entre las sombras. Jorge dejó caer la hoja sobre la mesa. La luz del estudio la iluminó como si fuera una prueba en un interrogatorio. Cerró los ojos un instante y escuchó, por debajo de todo el bullicio, el mismo ritmo que había oído aquella vez. El golpe de la sangre repitiendo un miedo antiguo. El asistente regresó para avisarle que faltaban 10 minutos para la toma. Él asintió sin mirarlo, levantó la carta con 2 dedos y la dobló lentamente. No iba a destruirla. No todavía. Antes debía saber quién la había rescatado del olvido. Y, sobre todo, ¿por qué ahora? Un rumor de voces se filtraba desde el pasillo. Ejecutivos, representantes, gente con más dinero que escrúpulos. Cuando Jorge abrió la puerta, algunos callaron de inmediato, fingiendo revisar papeles o comentar cuestiones técnicas. Lo miraban de reojo, con una mezcla incómoda de respeto y expectativa. El ídolo siempre llevaba sobre sí un aura de autoridad, pero esa mañana había algo distinto en su expresión, algo que ellos no alcanzaban a descifrar. ¿Todo bien, Jorge?, preguntó uno de los productores, fingiendo inocencia. Perfectamente, respondió él, guardando el sobre en el saco, como quien empuña un arma aún sin desenfundar. Caminó hacia el set con pasos firmes. La orquesta se preparaba para ensayar La Feria de las Flores, y al verlo entrar,
El director musical levantó la batuta. Todo parecía normal, perfectamente normal. Ese era el problema. Mientras afinaban, Jorge sintió que la historia que había intentado sepultar resurgía con la fuerza de un secreto que nunca aceptó ser olvidado. Alguien había esperado. Alguien había calculado el momento exacto para poner la hoja frente a él, como si supiera que después de tantos años la herida ya no sangraba, pero sí dolía. Y en ese instante, mientras colocaban el micrófono frente a su pecho, Jorge entendió lo más inquietante. Si esa carta apareció, no fue por accidente. Fue una advertencia. Alguien quería recordarle que su pasado seguía vivo y que todavía podía destruirlo. El director bajó la batuta. El silencio cayó. Jorge tomó aire. Desplegó su voz impecable. Pero en el fondo de su memoria, la frase del informe seguía retumbando como un desafío que regresaba para ajustar cuentas. El rumor comenzó a propagarse en cuanto Jorge terminó la grabación. No necesitó acercarse a los pasillos para escuchar su nombre susurrado, como si fuera un expediente prohibido. Las miradas demasiado precavidas, los saludos a medias, el silencio incómodo cuando él se acercaba. Todo revelaba que alguien, en algún rincón de la industria, ya había empezado a mover fichas. La filtración no era un chisme menor, era una bomba burocrática envuelta en papel viejo, un arma que, en manos adecuadas, podía erosionar la imagen más sólida del cine mexicano. Y esa imagen era la suya. Esa noche, Jorge se citó con Mario Rodríguez en un bar discreto de la colonia San Rafael. El lugar era uno de esos refugios a media luz, donde los boleros siempre sonaban un poco más melancólicos de lo necesario, y donde los periodistas se escondían de sus propios jefes. Mario estaba en una mesa del fondo, rodeado de periódicos doblados y una libreta llena de apuntes. No levantó la mirada cuando Jorge se sentó. Solo deslizó un sobre grueso hacia él. «Ahí tienes todo lo que conseguí en 2 horas», dijo Mario, apagando un cigarrillo con gesto preocupado. «Y créeme, mi amigo, no te va a gustar». Jorge abrió el sobre con la misma cautela con que un militar revisa un informe errático. Había recortes, copias de cartas, nombres subrayados, notas rápidas que Mario había escrito con letra nerviosa. Entre todo aquello, una lista repetida aparecía marcada en rojo. Columnistas de espectáculos, dueños de cabinas de radio y 2 productores con fama de arrastrar rencores más largos que sus carreras. «No puede ser casualidad», murmuró Mario, sirviéndose un tequila sin pedir permiso. «Esa carta no aparece después de 40 años nada más porque sí». «¿Y quién quiere hundirme?», preguntó Jorge sin rodeos. Mario tragó saliva antes de responder. «El mismo que te prometió el cielo cuando apenas empezabas, y a quien tú dejaste plantado cuando te diste cuenta de que pretendía comprarte por migajas». Jorge no necesitó escuchar el nombre. Lo vio escrito entre las sombras del bar, como si el pasado hubiese tomado forma física. Un productor poderoso, dueño de varios contratos abusivos en la década anterior, un hombre al que la industria entera respetaba por miedo y no por talento. Aquel tipo nunca le perdonó que Jorge, joven y orgulloso, lo enfrentara y rechazara el acuerdo que le habría atado por 10 años. «Él guardó la carta», dijo Jorge, afirmando más que preguntando. «Él o alguien que trabajaba para él. Lo cierto es que ahora varios medios ya la tienen y están preparando notas, editoriales, radiodramas, de esos que destruyen reputaciones, con una narración melodramática y 3 datos mal interpretados». Jorge apretó la mandíbula. Sabía cómo funcionaba ese mecanismo. Primero una insinuación, luego la revelación dramática, después la indignación del público. El país amaba verlo fuerte, impecable, indomable. Un informe que lo presentara como no apto en su juventud, aunque fuera irrelevante hoy, podía deformar su mito.
¿Qué buscan exactamente?, preguntó él. Mario tomó otro trago, esta vez sin siquiera saborearlo. Control, dinero, reescritura del pasado. Y si pueden doblarte, mejor. Las disqueras están negociando fondos, los estudios quieren recortes, la política necesita rostros. Y tú eres demasiado grande para ellos. Si logran manchar tu imagen, vuelves a depender de los mismos que un día te quisieron explotar. Jorge guardó silencio. El bar seguía lleno, pero a su alrededor parecía haberse formado un círculo de aislamiento. Observó sus propias manos, manos que habían empuñado un sable militar y que luego sostuvieron micrófonos, sombreros, contratos. Había batallado contra la disciplina castrense, contra enfermedades, contra la industria. Pero lo que ahora se cernía sobre él no era un enemigo visible. Era una red, un tejido fino, casi elegante, hecho de rumores, archivos filtrados y ambiciones viejas. Mario se inclinó hacia él con gesto grave. Y eso no es todo. También escuché algo personal. Jorge levantó la mirada. No había nada que temiera más que lo personal. En la industria, todos podían inventar, exagerar, distorsionar. Pero si alguien encontraba lo verdadero, lo íntimo, lo que él guardó bajo llave durante décadas, entonces la batalla sería distinta. Dicen que esa carta no es lo único que tienen, continuó Mario. Dicen que existe un archivo entero sobre ti, un expediente, y que lo van a ir soltando poco a poco, como si fuera una serie de radio. Quieren convertir tu vida en un espectáculo. Jorge rió, pero la risa sonó seca. Mi vida ya es un espectáculo, Mario. No así, no bajo sus reglas. Ellos quieren contarte como si fueras una mentira bien actuada. Y eso sí que duele. El bar cambió de canción. Una guitarra triste comenzó a trazar acordes que parecían encajar demasiado con la conversación. Afuera, los autos pasaban como sombras húmedas. Jorge se repuso, se estiró la chamarra y respiró hondo. ¿Mario? ¿Quién más sabe? Los que no deberían saber nunca. Y, por lo que escuché, mañana por la mañana empezarán a circular comentarios en la radio. Ya sabes cómo funciona. Un locutor lanza una pregunta inocente. Otro hace un comentario indignado. Y antes del mediodía, ya todos creen que encontraron la verdadera historia detrás del charro mayor. Jorge entrecerró los ojos. Comprendió entonces que la carta no era el problema. Era el mensaje. Un recordatorio de que alguien seguía vigilando el pasado que él creyó enterrado. Se levantó. Mario también. Jorge, ¿qué vas a hacer? Lo que siempre he hecho, respondió él, ajustando el sombrero. Enfrentar a quien hace ruido. Pero antes, necesito regresar a donde empezó todo. Mario no entendió del todo, pero no preguntó. Sabía que Jorge hablaba de un sitio simbólico y real. El único lugar donde podía buscar las respuestas de un pasado que se resistía a morir. Cuando Jorge salió del bar, el viento nocturno de la San Rafael le golpeó el rostro. Respiró profundamente. Al fondo, la ciudad seguía vibrando, indiferente al derrumbe silencioso que se avecinaba. La carta había sido solo el primer movimiento. Los hilos invisibles del poder ya estaban tensándose, uno a uno, alrededor de su nombre. Y él sabía que, para sobrevivir, tendría que cortar esos hilos antes de que se convirtieran en una soga. Jorge cerró la puerta del camerino con un golpe seco y apoyó la espalda contra ella, como si quisiera impedir que el pasado entrara detrás de él. El murmullo de los pasillos, asistentes corriendo, utileros cargando vestuarios, directores discutiendo con guionistas, se filtraba débilmente a través de la madera, pero adentro reinaba un silencio tenso, casi quirúrgico. Sobre el tocador, bajo la lámpara circular que siempre revelaba más de lo que uno deseaba ver, lo aguardaba un espejo grande, duro,
imparcial. Jorge caminó hacia él como quien avanza hacia un testigo que no puede sobornarse ni engañarse. Se sentó. No movió un músculo. Solo miró. El hombre reflejado no era el charro cantor, no era el ídolo que llenaba palenques, ni el actor que sostenía producciones enteras con una sola mirada. Tampoco era el militar impecable que alguna vez desfiló con botas recién lustradas. Lo que veía frente a sí era la versión más desnuda de sí mismo. El joven que en 1939 descubrió que la vida podía quebrarse con una sola frase mecanografiada. Sacó la carta del saco y la colocó sobre la mesa. Junto a ella depositó algo más. Un pequeño cuaderno militar, gastado, doblado en las orillas, cuyo color original había desaparecido hacía décadas. Nadie sabía que él aún lo conservaba, ni amigos, ni colegas, ni familia. Ese cuaderno contenía el verdadero secreto, el que sí podía destruirlo, el que sí tenía filo. Abrió la primera página. Números, nombres, horarios, y después anotaciones rápidas, urgentes, hechas por un joven que escribía más, con instinto que con disciplina. Volvió a escucharlo todo. Los gritos en el patio del cuartel, las discusiones en voz baja entre oficiales, las órdenes contradictorias y, sobre todo, la noche en que tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Aquel episodio jamás había sido registrado por la prensa. Ni siquiera él lo mencionó en las entrevistas donde hablaba de sus años militares con cierta nostalgia caballerosa, porque lo que ocurrió en ese invierno no era una anécdota luminosa, era una herida que había decidido cubrir con silencio. Los cadetes eran muchachos, jóvenes músicos asignados a la banda militar, talentosos, disciplinados, pero etiquetados injustamente como disidentes, por razones que nunca comprendieron del todo. Una rivalidad interna, un pleito político entre mandos superiores, una intriga que necesitaba chivos expiatorios. Así comenzó la persecución. Eran 5 futuros compositores, trompetistas, arreglistas. 5 vidas que podían desaparecer en un archivo militar sin que nadie preguntara nunca qué había pasado. Jorge, entonces teniente, era su instructor. Tenía 28 años, la voz aún formándose, la ambición latiendo como un tambor bajo el uniforme. No era un rebelde, pero tampoco un hombre dispuesto a permitir injusticias. Había visto castigos severos antes. Sabía cómo podía terminar aquello. «No los van a tocar», les dijo esa noche, cuando los muchachos lo buscaron temblando, convencidos de que al amanecer serían removidos del cuerpo musical y enviados a destinos donde la disciplina era sinónimo de brutalidad. Un teniente sin influencias no podía detener una orden, pero sí podía alterar el registro oficial. Y eso fue lo que hizo. Jorge redactó un documento. Ni los cadetes lo supieron, ni sus superiores sospecharon su verdadera intención. En ese papel, él asumía la responsabilidad total de una supuesta indisciplina, faltas en ensayos, uso indebido de instalaciones, desacato menor. Inventó cada punto, cuidadosamente, para que pareciera creíble pero no deshonroso. Firmó con su nombre completo y selló con la certeza de que aquel acto tendría consecuencias. Gracias a esa confesión fabricada, los cadetes fueron absueltos. No hubo castigos, no hubo traslados, no hubo desapariciones silenciosas. Sus expedientes quedaron limpios, pero el suyo, no. A la mañana siguiente, Jorge fue llamado a una oficina gris, donde 3 oficiales lo miraron con una mezcla de desconcierto y severidad. Le advirtieron que un teniente con aspiraciones debía evitar malas notas en su historial. Le recordaron que la carrera militar era rígida y que cualquier desviación podía costarle ascensos. Él solo asintió. Aceptó la reprimenda. Se mantuvo firme. La parte que nunca contó es que aquel mismo día recibió el famoso examen médico. Ese diagnóstico duro, frío,
que ahora reaparecía como un fantasma. Y aunque la lesión vocal era temporal, el informe llegó a su expediente justo cuando su reputación estaba bajo observación. Ese golpe doble, la falsa confesión y el diagnóstico, selló su destino. Ya no subiría en rangos. Ya no sería un militar distinguido. El camino de la disciplina castrense se cerró frente a él de manera silenciosa, inevitable. Pero también fue el día en que decidió que su voz sería más fuerte que cualquier sello oficial, y que el escenario sería su verdadero campo de batalla. Volvió al presente. Cerró el cuaderno. El aire en el camerino parecía más pesado. Ahora entendía por qué la filtración lo estremecía. No porque temiera que la prensa descubriera una fragilidad vocal juvenil, sino porque el examen estaba ligado al documento que él había falsificado para salvar a esos jóvenes. Si alguien investigaba a fondo, si alguien relacionaba fechas, testimonios, solicitudes de servicio, podían reconstruir toda la verdad. Y esa verdad, aunque noble, implicaba acusar a oficiales que hoy ocupaban cargos importantes. Implicaba exponer a los cadetes, que ahora eran hombres con familias e influencias. Implicaba abrir una herida que nunca cicatrizó del todo. Jorge respiró hondo. Guardó la carta en el saco. Se puso de pie y observó el reflejo una última vez. No vio miedo. Vio decisión. Algo antiguo en él despertaba, como si el teniente olvidado reclamara su lugar dentro del ídolo. «No van a contar mi historia por mí», murmuró. Abrió la puerta del camerino. El pasillo hervía de actividad. La filmación continuaba. Nadie sospechaba que el secreto más peligroso de la época de oro acababa de salir de su tumba. Y mientras caminaba hacia el set, Jorge entendió que el pasado lo había alcanzado. Pero también comprendió algo más. Si querían destruirlo con esa verdad mutilada, tendrían que enfrentarse al hombre completo, con su gloria y con sus sombras. Cuando la filtración estalló en los medios, no lo hizo como un trueno súbito, sino como una gotera insistente que perfora el techo poco a poco hasta derrumbarlo todo. A primera hora de la mañana, mientras el país aún despertaba con el aroma del café y los vendedores de tamales abrían sus ollas humeantes, un locutor de radio lanzó la primera puntada. Dicen que el ídolo más pulcro del cine mexicano no siempre tuvo la voz que presumimos. La frase quedó suspendida en el aire, ambigua, venenosa, perfectamente calibrada. No mencionó la carta, no mencionó fechas, no mencionó nombres, pero bastó. Bastó para que los periódicos de mediodía ya prepararan titulares insinuantes, para que los programas de espectáculos comenzaran a especular, para que los viejos rivales de Jorge despertaran de su letargo con la sonrisa torcida de quien huele sangre en el agua. En las oficinas de Azteca Films, ejecutivos corrían de un despacho a otro como si la estructura entera de la industria estuviera en riesgo. La verdad era otra. Lo que temían no era el escándalo, sino perder el control del mito. Y Jorge Negrete era un mito demasiado rentable para permitir que se tambaleara sin su supervisión. Jorge llegó a la disquera a media mañana. Lo estaban esperando, algunos nerviosos, otros ansiosos, otros simplemente curiosos. Todos silenciosos. Cuando lo vieron entrar, parecían estudiantes sorprendidos por el director. Él caminó al centro de la sala, sacó la carta del saco y la dejó sobre la mesa de juntas. «Aquí está su escándalo», dijo con voz firme, sin teatralidad. «Léalo, sin adornos, sin rumores». Nadie se atrevió a tocarla. Los presentes intercambiaron miradas incómodas. Jorge entendió el mensaje. Sabían lo suficiente para temer la verdad, pero no para enfrentarla. Uno de los ejecutivos carraspeó. «Jorge, tal vez convenga que aclares esto en un comunicado. Algo breve. Algo que desactive el tema, sin profundizar demasiado». Negrete lo miró con una calma tensa.
¿Desactivar o controlar? El ejecutivo abrió la boca, pero no salió sonido alguno. En ese instante, entró corriendo Mario Rodríguez. Tenía la camisa arrugada y la cara de quien no había dormido. Traía un radio portátil en la mano, con el volumen bajo, pero se escuchaba la voz emocionada de un entrevistador. «Jorge, tienes que oír esto». Subió el volumen. En la radio sonaba un invitado. Un hombre de voz rasposa, madura, cargada de experiencia. «Yo estaba ahí», decía. «Yo soy uno de los cadetes. Él nos salvó». Los ejecutivos se quedaron helados. Jorge cerró los ojos. Reconoció la voz de inmediato. Era de López Ventura, un ex clarinetista militar que luego se convirtió en compositor de jingles radiales y años después en director de una estación prestigiosa. Nadie sabía que él había sido uno de los 5. «No puedo quedarme callado», continuó Ventura con la voz temblando. «Ese documento de 1939, que ahora quieren usar para ensuciarlo, no demuestra una falla, demuestra un sacrificio. Si ese examen cayó sobre su historial, fue por culpa nuestra, porque él cargó con algo que no le pertenecía. Jorge Negrete nos protegió. Puso su nombre para que nosotros no perdiéramos nuestras carreras, ni nuestras vidas». El locutor, sorprendido, intentó interrumpirlo. «Pero, ¿está diciendo que el teniente Negrete encubrió?» «Estoy diciendo», respondió Ventura firme, «que hizo lo que ningún otro oficial habría hecho por nosotros. Y si ahora quieren usar esa vieja historia para golpearlo, entonces que me golpeen a mí también. Yo lo vi firmar. Yo lo vi asumir una responsabilidad que no era suya. Yo lo vi perder su futuro militar por 5 jóvenes que no podían defenderse solos». Mario bajó el radio. Silencio total. Y entonces, como si Ventura hubiera roto una compuerta invisible, comenzaron a aparecer otras voces. Primero una llamada de un trompetista retirado. Luego un mensaje de un exdiputado que había sido uno de los cadetes. Después, un compositor de renombre. Uno a uno, hombres influyentes, respetados, que habían construido carreras sólidas, comenzaron a confesar públicamente la verdad. El ídolo que México veneraba había hecho un acto que nadie conocía, porque él mismo se encargó de ocultarlo. Jorge escuchaba sin pronunciar palabra. No había pedido esa defensa. Nunca quiso reconocimiento alguno. Su silencio de tantos años había nacido de la lealtad, no del miedo. Pero ahora, al ver cómo aquellos hombres irrumpían para detener la maquinaria del escándalo, sintió algo que no esperaba: gratitud. Una gratitud pesada, profunda, que casi le hacía arder los ojos. Uno de los ejecutivos, el mismo que antes le pidió un comunicado breve, tomó asiento y se cubrió el rostro. «Dios mío», murmuró, «todo este tiempo. ¿Y nunca lo dijiste?» Jorge lo miró con una serenidad casi dolorosa. «No era mi historia, era la suya». Afuera, en cuestión de horas, la narrativa mediática dio un vuelco. Lo que había comenzado como un intento de escarnio se transformó en una reconstrucción histórica. Los noticieros hablaban ahora del acto silencioso del teniente Negrete. Los comentaristas lo llamaban un gesto de honor, y algunos periodistas más sensacionalistas incluso lo describían como una hazaña oculta de la época de oro. Pero lo que más sorprendió a Jorge ocurrió esa misma tarde. En un noticiero nacional, una periodista afirmó: «Tal vez hemos conocido al artista, al ídolo, al charro perfecto, pero nunca conocimos al hombre. Y hoy descubrimos que era más grande que su propia leyenda». Jorge, solo en su camerino, escuchó esas palabras con una mezcla de humildad y desconcierto. Él nunca pretendió ser grande, solo pretendió ser justo. El escándalo se apagó tan rápido como había surgido,
pero dejó una nueva imagen grabada en la memoria del país. No la de un héroe artificial, sino la de un hombre que había pagado un precio silencioso por proteger a otros. Y esa verdad, la que había intentado enterrar por 40 años, resultó ser más luminosa que cualquier mentira que pudieran inventar sobre él. Esa noche, al salir del estudio, una multitud lo esperaba afuera. No para exigir explicaciones, no para reclamar nada, solo para aplaudir. Un aplauso largo, sostenido, que parecía no terminar nunca. Jorge se detuvo en la puerta, respiró hondo, y por primera vez en muchos años sintió que su pasado y su presente dejaban de pelear entre sí. No necesitaba defenderse, no necesitaba justificar nada. El país había escuchado la verdad, y la verdad lo había vuelto aún más inmenso.